Hola ideadores, hoy vamos a hacer este mini álbum con sorpresitas dentro. ¿Queréis ver cuáles son? Pues vamos allá. Hola ideadores, bueno, hace mucho que no hago ningún álbum, así que me apetece hacer otro mini álbum. Hasta ahora los he hecho muy sencillitos, muy fáciles, simplemente las hojas y ya está. Hoy también va a ser sencillo, no os preocupéis, pero va a tener un puntito más. Pero no os preocupéis que va a ser muy fácil. Y primero vamos a empezar con lo que voy a necesitar. Para las tapas voy a necesitar 2 cartulinas o cartón, yo suelo usar cartón contracolado de 2 milímetros, 2 de 15,5 por 15,5, uno de 15,5 por 2,5, uno de 15,5 por 3 y uno de 15,5 por 4. Luego, para el interior voy a necesitar cartulinas. Yo voy a usar cartulina blanca y voy a usar una de 42 por 15. Si no tenéis cartulina de 42, luego os diré dónde se puede pegar la cartulina. Vuelve, ya. Luego os diré, porque se pueden pegar 2 cartulinas, y os diré dónde. Luego tengo otra cartulina de 15 por 31. Y tengo 4 cartulinas más pequeñitas de 10 por 12. Vamos a comenzar haciendo la parte exterior y así mientras se seca hacemos el interior. Para hacer la parte exterior yo voy a emplear esta cartulina de aquí, que es de un azul muy oscuro. En la cámara se ve más azul que en realidad se ve bastante más oscuro, casi negro. Entonces, ¿cómo va a ir nuestro cuadernito? Pues mirad, vamos a poner aquí una de las de 15,5 por 15,5, luego la de 15,5 por 2,5, otra de 15,5 por 15,5, 15,5 por 3 y 15,5 por 4. Como veis, cabe todo en el lado corto de la cartulina, así que lo primero que voy a hacer va a ser cortar la cartulina, que si esto tiene 15,5 lo voy a cortar 17, 19, como a 20 centímetros más o menos, para que me quede suficiente para hacer el doblez. Y ahora lo podemos pegar con cinta de doble cara o lo podemos pegar con pegamento, como queráis. Yo estas primeras las voy a pegar con cinta, pero luego los dobleces los haré con pegamento. Dejamos un margen para hacer los dobleces y pegamos la primera de 15,5 por 15,5. Y ahora, si tenéis la herramienta esta de encuadernar, pues usáis esta herramienta. Si no, ya sabéis que a mí lo que me gusta es utilizar un palito de brocheta o algo así para dejar pues como un par de milímetros en el medio. Ahora vamos a colocar esta de 2,5 de ancho. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Después colocamos la de 3 centímetros. Y aquí al final vamos a poner la de 4 centímetros. La de 4 centímetros va a ser una solapa que va a cerrar por arriba. Y así que
luego veréis lo que le voy a hacer aquí antes de hacer el doblez. A ver, ¿por qué os digo lo de que va a ser una solapa que va a cerrar por arriba? Si va a cerrar por encima de esta, yo lo que quiero hacer es ponerle unos imanes. Entonces, si esta va a ir por debajo, los imanes tienen que ir por aquí, por dentro, que es en este lado de encima. Si lo que queremos es que esta quede por debajo de esta, los imanes los tendría que colocar aquí antes de poner el envoltorio, ¿vale? De todas maneras, como luego le vamos a poner un papel encima, si os olvidáis de ponerlo ahora, se puede solucionar. Y ahora, pues como siempre, lo primero que me gusta hacer a mí es marcar bien todos los bordes. Y ahora vamos a cortar las esquinas. Como os digo, si vais lo podéis cortar a mano, quedándoos como un par de milímetros del bordecito, o lo podéis cortar con las herramientas de hacer esquinas que se venden en un montón de sitios. Ahora lo voy a pegar con pegamento porque me gusta más cómo queda el acabado del pegamento. Utilizar un taqui o una cola que tenga poca humedad y que seque pronto, a ser posible. Y marcáis bien los dobleces. Ahora, el lado corto le metemos un poquito con las uñitas los bordes y también lo pegamos. Y aquí es donde voy a poner los imanes. Voy a colocar un par de ellos como a esta altura. No quiero que estén muy al borde, porque así luego podré pegarlos debajo del papel que va a ir por fuera. Y entonces esto irá así, como os digo, ¿vale? Los otros imanes los colocaremos aquí. Vamos a forrar la parte de dentro. La parte de dentro la podéis forrar con el mismo color o forrarla con otro color. Eso ya como queráis. Yo creo que la voy a forrar también con el color azul. Y vamos a ver, esto tendría que tener de alto 15 centímetros y medio. Tiene 15,6, o sea que voy a cortar una hoja de 14,5 por, vamos a ver cuánto tiene esto de largo, casi 43, o sea 42 por 14,5. Y esto lo vamos a pegar aquí, así que cola por todos los lados. Y como siempre, marcad muy bien los dobleces. Y ahora vamos a trabajar con lo de dentro mientras esto se nos va secando. Vamos a comenzar con el fragmento largo, el de 42 por 30, perdón, 42 por 15. Y vamos a comenzar doblando.
Vamos a doblar. A ver, no me veis los centímetros, lo voy a hacer aquí. Pero vamos a doblar a 15 centímetros, que creo que son las 6. Sí. 15 centímetros, que son las 6 pulgadas. Luego, esto viene hasta aquí, hasta los 15. Luego a 2 centímetros del anterior, o sea, lo que serían a 17 centímetros del final, que en pulgadas son aproximadamente 6/3. Y después lo que tengo que hacer es doblar aquí otra vez. A ver, voy a doblar. Y ahora de aquí, del segundo doblez, voy a volver a doblar a los 15 centímetros o las 6 pulgadas. A ver, de manera que me van a quedar 15 centímetros, 2 centímetros, 15 centímetros y lo que me sobre. Serán aproximadamente 10 centímetros, pero esta medida no es exacta porque depende un poco de cómo hayamos hecho los dobleces. Y por eso digo lo que me sobre, porque lo que me interesa que me queden exactos son estos dos lados de 15 centímetros y este. Como veis, me va a quedar una especie de U, 15 centímetros, 2 centímetros, 15 centímetros y lo que sobra lo vamos a doblar para adentro de momento. La otra pieza de cartulina, perdón, esta de aquí, que es de 31 por 15, es más fácil. Esta simplemente lo que vamos a hacer va a ser doblar desde un lado a los 15 centímetros, le damos la vuelta y desde el otro lado a los 15 centímetros. ¿Veis lo que os digo? Esto yo había hecho las cuentas para que en el medio me quedara más o menos 1 centímetro, pero como la plegadera va en pulgadas, no va en centímetros, en realidad 15 centímetros es un pelín menos. Mira, a ver si os lo puedo enseñar aquí, que los 15 centímetros están como entre raya y raya. Entonces, pues se queda el lomito este un poco más pequeño, pero no me importa. Que se quedará 15 centímetros, en principio 1, pero aquí me ha quedado un poco menos, por 15 centímetros. Y vamos a acabar de plegar para recoger la plegadera y lo vamos a hacer con nuestras 4 cartulinas de 10 por 12 centímetros. La vamos a doblar en el lado de 10, este es el lado de 12, este es el lado de 10 y la vamos a doblar como más o menos a 1 centímetro o media micra, más o menos, las 4. Estas las vamos a guardar para usarlas luego. Ya podemos recoger la plegadera y vamos a empezar con nuestra decoración. Mirad, yo voy a utilizar estos papeles de Panalisa Coffee Lover porque me encantan. O sea, cuando se los vi me encantaron. A mí me gusta el café. Por las mañanas necesito un café para estar despierta. Y me parecieron estupendos. Voy a mirar cuál reservo para las portadas. Que estos me gustan mucho. Pues voy a dejar en principio para la parte de fuera estos dos y estos dos. Y ahora voy a empezar con el resto. Cojo mi pieza grande. Yo la voy a hacer de manera que al empezar esté la solapilla, pero eso como mejor queráis, lo podéis hacer siempre al revés. Entonces voy a poner el primero, este de aquí, aquí y aquí.
voy a poner este. ¿Qué pasa? Los papeles son de 15 y pico por 15 y pico. Y no he querido hacerlo más grande porque lo que quiero es que estos papeles me coincidan bien en las portadas. Así que ahora los voy a cortar un poco. Los cortaré como de 14,3 por 14,2 o 14,2 por 14,2 para que me quede un poquito alrededor. Y este otro tendré que cortarlo más. A ver, voy a recoger, que se me almacena aquí mucha cosa. No, a ver. Si tiene 15 centímetros, lo que tengo que hacer es 3 menos, o sea que son 14,7. Antes de pegarlas, si queréis, le podéis redondear las esquinas o hacer alguna marca. Yo ahora que lo pienso, las voy a cortar con la crop esta de onditas. Y estos papeles que son tan oscuros no merece la pena, pero si tuvierais otros papeles más claros podríais también entintar antes de pegar, entintar los bordes. Y ahora este otro lo voy a cortar también de 14,7, teniendo en cuenta cuál es la parte que va para arriba y para abajo, pero el ancho no, el ancho, esto mide 9,2, así que de 9. Esto mide 9,7, ya decía yo que faltaba mucho. De 9,5. Medid siempre 2 veces y cortar uno. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Aquí, en esta parte de aquí, lo vamos a hacer igual. Una para aquí y otra igual para aquí. Ahora vamos a ir con esta de aquí. En esta de aquí vamos a hacer algo un pelín más complicado, pero poquito. No os preocupéis que no va a ser mucho. Voy a coger primero un papel y lo voy a cortar a 14,5 por 14,5, como los otros, o sea, 14,7 por 14,7 como los otros. Voy a mirar si es verdad que había solo uno. Y ahora voy a marcar. De un lado, este me da igual de qué lado porque el papel no tiene arriba y abajo, sino de la parte de arriba marcaré a 1,5, a 2,5, 3,5 y 4,5. Y por el otro lado igual. Y ahora, vamos a ver. Voy a medir. Aquí tengo que hacer unos cortes que van a ser de 12 centímetros con 1. Entonces,
Si tiene esto 14,7, tienen que ser a 2,3 milímetros, ¿no? 14, no, a 1,3 milímetros. Y del 1,3 al 13,3, con 4 en realidad. Y ahora por estas líneas que he marcado voy a cortar. Van a ser unas líneas de 12 centímetros con 1. Y recuperamos nuestras cartulinas pequeñas. Lo primero que voy a hacer va a ser recortarles en ángulo esto de aquí. Ahora lo doblamos. Y estas tienen que entrar aquí. Deberían entrar sin problemas porque tienen 12 centímetros y hemos dejado 12,1 en cada raja, cada rendija. Entonces, yo voy a pegar primero la de abajo del todo. Y ahora vamos poniendo las de encima. Lo único que vamos a hacer va a ser que al ponerlas veamos que por delante están iguales. Así, para que sea igual que todas, vamos a hacer los bordes de aquí. Y ya puedo pegar aquí esta pieza. En este caso, cuando le echéis por dentro, aseguraros de echar bien, no en exceso, pero echar en estas zonas para que quede todo bien pegado. Y ahora vamos a decorar esto de aquí. ¿Cuánto tiene esto de aquí? Tiene 8,6 por 12 debería de ser. Sí, por 12. Así que vamos a cortar papeles de 8,3 por 11,7. Si tenéis un papel con parte de arriba y parte de abajo, fijaros, porque este lo he cortado al revés. Lo voy a dejar para la parte exterior y voy a coger el que tenía aquí para la parte exterior. Este va a ir aquí, lo pegaré. Y al igual pegaré estos otros. Aquí detrás un papel de 14,7 por 14,7 y en el otro librito, que ya no sé dónde está, aquí, en este de aquí lo mismo, simplemente papeles de 14,7, 14,7 en los 4 lados. Cuando esté hecho, volvemos. Ya tenemos pegadas todas nuestras hojas.
decoradas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar este libreto de aquí en medio. Así que voy a ponerle un hilito de cola y lo voy a colocar más o menos centrado. Digo más o menos porque en realidad en este lado casi que tendría que quedar un poquito más, porque esto es más gordito que esto, pero vamos, más o menos centrado. Así. Y mientras esto va secando, volvemos con las tapas. Y vamos a decorar las tapas, como os digo. Para la parte de dentro voy a usar esto. Para la parte de fuera voy a usar esto. Y en los 4 casos lo que voy a hacer va a ser redondear las esquinas. En este caso simplemente redondearlas. Esta irá aquí. Como veis, ahora no tengo que recortarlas porque recorté el cartón un poquito más grande y entonces ahora me van justas. Pero recordad que había puesto aquí unos imanes para ver ahora dónde los tengo que poner. ¿Qué hago? Los dejo ahí que peguen, que se peguen. Y como irá esto así cerrado, pues lo que puedo hacer es con un rotulador o con un poquito de cola marcar donde tienen que ir. Mira, uno ya se me ha quedado directamente pegado. Y el otro ahí. Los voy a sujetar con un poquito de cinta para que no se me muevan. Y ahora ya pues pegaré esto aquí encima. Y ahora, ¿qué me queda? Pues medir este y y hacer lo mismo, pegarlo. Pero antes voy a hacer aquí un agujerito para si quiero colgar algún adorno. Perdón, os he dicho que antes le iba a hacer el agujerito y no, el agujerito se lo hago después. Entonces, vamos a ver. Por fuera va a ir este. Así que vamos a medir primero. ...3 centímetros, lo voy a cortar como a 2,5. Esto de aquí se ha quedado en 4,5, así que lo voy a cortar a 4. Este lo voy a cortar a 3 porque se ha quedado a 3,5. Y ya me quedan solo estos dos.
Como os decía, ahora aquí le voy a hacer un agujerito para colocar un eyelet. Yo voy a colocar este eyelet gordito, que me gustan a mí mucho los eyelets gorditos. Y ahora ya estamos a punto de acabarlo. Solo me queda esto de aquí, pegarlo aquí, centradito. Esta manera de hacer la espina o el lomo no os la había enseñado todavía y por eso tenía ganas de hacerlo. Ya está acabado nuestro álbum y ahora lo único que tenemos que hacer es decorarlo, si queréis. No tengo muy claro por qué no se pegan muy bien los imanes. Creo que es porque todavía no tiene bien cogida la forma. Ahí se han quedado pegados. Así que nada, voy a decorarlo un poquitito y ahora os enseño cómo queda. Pues mira, así me ha quedado al final. Le he colgado aquí un relojito y una borla con una cadenita. Y por fuera lo he decorado con unos troqueles que tenía también de Panalisa, que si los queréis ver están en el haul, ya os dejaré por aquí el link. Como veis, le he puesto aquí unos granos de café con su sombrita, aquí la tacita y la jarra de café y aquí otro. Y os lo enseño por dentro. El principio, esta hoja que se despliega, estas del medio son sencillas, pero aquí tenemos otro desplegable y la última hoja. Así nos cabrán dentro un montón de fotos y recuerdos. ¿Os gusta? Nos vemos pronto, ideadores.